María Teresa necesita que su madre termine con la tóxica relación de pareja que la está manteniendo con una vida al límite. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Las dos María Teresa. María Teresa hija, María Teresa madre. Bienvenidas ambas. ¿Cuál es su caso? Carmen Gloria, mi caso es el siguiente. Yo vengo a demandar a mi mamá por una relación un poco tóxica y tormentosa que mantuvo hasta hace no mucho tiempo, de la cual no ha sacado ningún beneficio. Más bien se ha visto, nos hemos visto todos involucrados en una situación bien caótica. Porque a través de, o sea, a raíz de este pololeo, mi mamá ya tenía problemas emocionales y con esto se ha aumentado, creo yo, mucho más. Porque depende mucho de esa otra persona que no la lleva a nada. ¿Es una relación que lleva cuánto tiempo? Alrededor de 6 meses. ¿Y terminó hace cuánto? Porque usted dijo, ha tenido hasta hace poco. ¿Terminó? Sí, creo, se supone. Hasta hace unos 4 días atrás. Poquito. ¿Fue una relación o es una relación? Fue. ¿Segura? ¿Y usted entiende la preocupación de su hija? ¿Sabe por qué es la preocupación de su hija? Sí, lo sé. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo porque realmente si estoy acá es por algo, pero debido a muchos episodios que tuve durante mi niñez que no me los he tratado bien, entonces necesito mucho cariño, mucha contención, mucho afecto y eso más que nada creo que me llevó porque me sentía completamente sola. Después de... Habla de su marido, que le tocó un buen marido. ¿Qué pasó con él? ¿Ya no está? Mi marido falleció hace 3 años, el 2016. O sea, fue un matrimonio de larga data. Hartos años estuvieron juntos. Exacto, claro. De 47 años. 47 años casados. Sí. Harto tiempo. Sí, harto. Y bueno, nunca en mi vida me imaginé que por esta contención que se presentó, yo me vi involucrada en cosas que no corresponden y... ¿Cómo qué? Cosas que... Living la vida loca. ¿Ah? Living la vida loca. Sí. Sí. En todo caso, igual estoy muy arrepentida y quiero enmendar, quiero... Pero, a ver, ¿qué es vivir la vida loca? Porque si su mamá tuvo 47 años casada, el marido falleció, ¿tiene cuántos hijos? 3. 3 hijos. Y 3 hijos grandes, me imagino. Sí, yo soy la menor. Hoy día, si ella quiere vivir la vida loca, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que esta persona tiene adicciones. Y mi mamá más encima tiene problemas emocionales, los cuales ella le contaba hace un rato, que arrastra desde su niñez, que no han sido tratados adecuadamente y más encima lo acompaña de este sujeto que no le brinda nada. ¿Eso es bajo su criterio o bajo su criterio también no le aportan nada a esta pareja? No, al contrario, me causó daño durante 2 ocasiones ya. ¿Violencia? Este último tiempo. Sí. Y bueno, hubo que... Ya, dije, no hay más relación. Pero igual, después volví. Es que ella termina y vuelve. Ella termina y nos dice que no quiere nada más con él, que no lo quiere ver más y nos pide ayuda. Entonces nosotros le prestamos esa ayuda, nos vemos involucrados emocional, físicamente y después lo llama o le escribe WhatsApp y vuelven a juntarse. Y por eso la trajo hoy acá, porque no cree en el fondo que este término de 4 días vaya a ser permanente.
No, no lo creo. Y además de eso, eso le perjudica más emocionalmente porque mi mamá también tiene una carga por el tema de la casa, porque mi papá falleció ¿Ya? y quedó con una deuda en el hospital, en el Instituto de Neurocirugía. Al quedar con esta deuda, mi papá buscan a la cónyuge, que es mi mamá, y llega una carta diciendo que le van a embargar la casa y que se la van a quitar si es que no se cancelan de los 65 millones que quedó que era la deuda principal, solo por esta vía. De los 65 millones le hacían una súper rebaja y se lo dejaban en 16 millones, pero tenía que pagarlos al contado. De lo contrario, le quitaban la casa. ¿Y usted firmó algún pagaré, algo? Nada. No, yo no. Yo cuando me presenté... De hecho, ¿Y la casa está a nombre de quién? de mi mamá. ¿Y es artículo 150? No lo sé. Lo que pasa es que al momento de que mi papá se hospitaliza, mi hermana firma un pagaré. Ella es quien se hace cargo, por ejemplo, de las operaciones de mi papá, pero tenía que pagarlas al contado. Y paralelo a eso, mi papá firmó su propio pagaré del hospital, pero la casa, como se le iban a quitar, conversaron con un amigo de mi hermana, ¿Ya? y este amigo accedió a que mi mamá le hiciera una compra y venta ficticia. Entonces la casa se la traspasaron a él. ¿Y qué tan amigo es esta persona? Pucha, todos lo queremos harto y confiamos harto en él, pero también nos hemos puesto en los supuestos de algo malo. Si a Claudio, por ejemplo, le pasa algo malo, mi mamá se va a quedar sin nada. Es sumamente importante saber si esa casa usted la ha adquirido por el artículo 150 o no. Lo que pasa es que además Claudio se vio involucrado en otro tipo de cosas que a él no le correspondían. Él, por hacer un favor en el fondo, salió trasquilado, por decirlo así, y Claudio quiso devolverle la casa a mi mamá. Y volvieron a hacer la compra y venta ficticia, pero el abogado que estaba ayudando a mi mamá le dijo que dejara todo stand-by porque si no el hospital de nuevo iba a recaer sobre ella. A ver, veamos algo para que aprendan también de las herencias. De las deudas que quedan al fallecer una persona. Es sumamente importante saber si esa casa usted la ha adquirido por el artículo 150 o no. Lo que pasa es que además Claudio se vio involucrado en otro tipo de cosas que a él no le correspondían. Él, por hacer un favor en el fondo, salió trasquilado, por decirlo así, y Claudio quiso devolverle la casa a mi mamá. Y volvieron a hacer la compra y venta ficticia, pero el abogado que estaba ayudando a mi mamá le dijo que dejara todo stand-by porque si no el hospital de nuevo iba a recaer sobre ella. A ver, veamos algo para que aprendan también de las herencias. De las deudas que quedan al fallecer una persona. Cuando una persona fallece y deja deudas, no todas las deudas son hereditables. Partamos de ahí. Hay deudas que están garantizadas con algún seguro de desgravamen. Y en ese caso, opera el seguro y no hay nada más que perseguir. Como ocurre, por ejemplo, con los seguros hipotecarios, con los créditos hipotecarios que uno debe pagar el seguro de desgravamen. ¿Cierto? Ahí se extingue la deuda con el fallecimiento de la persona. Y quien paga la deuda es el seguro. El seguro de desgravamen existe no solo en los créditos hipotecarios, también existen algunas operaciones crediticias normales que son exigidas por el banco, que usted, cuando lo solicita, tiene conocimiento porque debe pagarlo. Es uno quien corre con el costo del seguro de desgravamen. Las que no tienen seguro de desgravamen son hereditarias. ¿Cómo me salvo de heredar una deuda? Cuando una persona fallece, lo primero que se debe tramitar, ¿cierto? Fallece el deudor. Y yo inmediatamente debo tramitar la posesión efectiva. ¿Ya? La posesión efectiva se tramita si es intestada directamente en el registro civil, si es testada en los tribunales civiles. Para tramitarla en el registro civil me van a entregar un formulario que adelante está el nombre del causante, nombre de quien lo solicita.
Los herederos, va a aparecer la cónyuge, todos los hijos, dan vuelta a la hoja y está el inventario. Está dentro de la posesión efectiva. El inventario. El inventario se divide en inventario de bienes inmuebles, donde va el número de rol, fojas, etcétera, de la propiedad que adquirió la persona que falleció. Y están los bienes muebles, que son los dineros, las acciones que pueda tener y los muebles que cobijan la propiedad. Uno puede acogerse a una presunción y no. Y hay un cuadradito chiquitito que dice, con beneficio o sin beneficio. Es con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Esto puede hacer una gran diferencia. Si yo elijo sin beneficio de inventario y este caballero falleció dejando deudas, estas deudas van a perseguir mi patrimonio que se confunde con el patrimonio que yo heredé. Entonces, si este caballero falleció y dejó una casa de 50 millones y una deuda de 60, van a ir sobre la casa de 50 y los 10 restantes los van a sacar de mi patrimonio. ¿Se entiende? Ya. Ahora, si yo elegí en el cuadradito con beneficio de inventario, van a ir a perseguir esta deuda en lo que yo heredé, pero solo hasta el monto de lo que yo heredé, ni un peso más. Si este caballero debía 50 millones y yo estoy recibiendo 25 millones de herencia, los otros 25 millones se extinguen, porque no haya quien cobrar. ¿Se entiende? ¿Por qué es relevante entonces si adquirió o no en virtud del artículo 150? Porque si esta propiedad es parte de la sociedad conyugal, al fallecer su marido, la sociedad conyugal se parte entre el lado que es de la mujer y el lado que es del hombre. Lo que es del hombre, como falleció, pasa a sus herederos, que en este caso hay una cónyuge y 4 hijos. ¿Estamos claros? Entonces la casa, si fuera sociedad conyugal, el 50% de la casa sería suyo, más el 25% más lo de los hijos. Si yo marqué sin beneficio de inventario, van a ir sobre la casa completa, porque hay un pedacito que era de él, que lo van a embargar, y van a embargar todo lo que los herederos hayan aceptado de esa herencia. Si yo marqué con beneficio de inventario, lo único que pueden embargar es el 50% de la propiedad, porque el resto es suyo personal. Eso es si es sociedad conyugal. Si esto fuera artículo 150, su marido no es heredero, sus hijos no han heredado nada, la casa es entera suya y los acreedores de este deudor fallecido no pueden ir sobre esta propiedad. Por eso es tremendamente relevante determinar si la casa fue adquirida o no en virtud del artículo 150. Si es parte de la sociedad conyugal, hay un 50% del marido que lo pueden embargar. Si no es parte de la sociedad conyugal, no pueden embargar esta propiedad. No, solo mía. Es solo suya. Estoy dando esta explicación bajo el supuesto que me dice su hija que usted no firmó ningún pagaré y usted no se hizo responsable de la deuda. Exacto. Cuando a uno le embargan bienes que no corresponden que embarguen, porque, por ejemplo, uno es el arrendador y la deuda es del arrendatario, o uno es la cónyuge y la deuda era del otro cónyuge fallecido y el embargo lo pretenden hacer efectivo de un bien suyo, encima de un bien suyo, uno debe interponer en el tribunal una tercería, que en este caso sería una tercería de dominio. Es un juicio cortito que está dentro de un juicio ejecutivo, es un incidente dentro del juicio, donde uno le tiene que probar al tribunal que el bien que se embargó no es de propiedad del deudor, sino que es de su propiedad y que usted no tiene nada que ver en la obligación de pago que había entre el acreedor y el deudor. Con eso, probando eso, usted libera su casa. ¿Y qué sucede en el caso de que nunca se haya hecho la posesión efectiva?
tienen que hacerla, porque si no van a perseguir los bienes del deudor. Y los bienes del deudor los van a perseguir en el domicilio registrado del deudor. Pero en todo caso, acá está la posesión efectiva. Ah, tú la hiciste. Déjeme mirarla. Insisto en que si la propiedad es de la sociedad conyugal y usted hizo la posesión efectiva y la posesión efectiva está con beneficio de inventario, a lo más le pueden embargar el 50% de lo que usted reciba. ¿No está la posesión efectiva aquí? ¿Dónde está? Oh. Compra-venta, certificado de función, de matrimonio. Se hizo una resiliación. Resiliación de contrato. No, esto no es posesión efectiva. Resiliación de contrato es la nulidad relativa del contrato que usted hizo con el señor al que le traspasó la casa, Exacto, seguramente. claro. No. Ah, ok. No hay posesión efectiva aquí. Es importante que la hagan. Ya. Sumamente importante. Porque es una forma de salvaguardar sus bienes. Que no se confundan. Porque hoy día están confundidos los bienes de su cónyuge fallecido con los suyos. Claro, aunque estemos separados de bienes. ¿Están separados de bienes? Sí. Pero ahí yo hablando ahí de la sociedad conyugal, si están separados de bienes no pueden llegar a sus bienes bajo ningún punto. Si usted no firmó el pagaré, si usted no garantizó la deuda y la casa está a nombre suyo y usted está separada de bienes, no tienen por dónde llegar a su casa. Tienen que perseguir los bienes del deudor fallecido. Y la casa no es un bien del deudor fallecido. No, él me la compró a mi nombre y con separación de bienes, todo. Claro, pues eso es lo que están haciendo. ¿Ve? Notificación es una gestión preparatoria. No pudieron iniciar un juicio ejecutivo porque no hay seguramente ninguna firma suya en esto. O sea, no tienen un título para poder cobrar la deuda. Entonces lo que hacen es una gestión preparatoria. Con eso van los herederos a confesar la deuda al tribunal. ¿Fueron al tribunal? ¿Confesaron la deuda? Grave error. Cuando uno va al tribunal, Bueno, eso. espera, cuando uno no tiene un título como acreedor para cobrar una deuda, tiene que preparar la vía ejecutiva. O sea, tiene que, en términos simples, tiene que crear un título para poder cobrar. Y uno de los títulos, el más recurrente, es la confesión de parte. Que usted confiese que me debe a mí plata en el tribunal. Y con eso queda perfecto el título. Si yo voy al tribunal y reconozco la deuda, hay un título ejecutivo inmediatamente para cobrarme. Está lista la vía ejecutiva. Si yo no voy al tribunal, el tribunal tiene por reconocida la deuda. Y eso fue lo que pasó acá. No ir al tribunal es la peor decisión. Fui. ¿Y esto cuándo se lo notificaron? Ahí está. La última fue en noviembre, me parece. 2017. Sí. No, a la anterior. Hay otra anterior. Otra ahí. Diciembre del 2017. ¿Hay posterior a eso? Hay otra. Ahí. Aquí. Exacto. Hay sentencia. Sí. Abril de 2018. Claro, tenían una letra firmada por su marido nomás. Qué rabia. ¿Ustedes tuvieron abogado en esta causa? ¿Tuvieron un abogado? Mi hija se hizo, la que vive en Viña, ella se hizo asesorar por un abogado. En el juicio ejecutivo, pero en la confesión no fue nadie. No. Ya, las sentencias, vaya a su lugar. Ya. Vamos a volver a la pizarra para que aprendan algo y no les pase esto. Déjenla. Pero... tenemos un camino. ¿Sí? Tenemos una luz de esperanza.
Pero antes de explicarles esa luz de esperanza, quiero que me pongan atención en sus casas a esta otra cosa que voy a explicar acá. La ley requiere como requisito para iniciar el cobro judicial de una deuda que se inicia a través de lo que se llama juicio ejecutivo. Para iniciar el juicio ejecutivo, parece que dijera ejecutiva, pero es ejecutivo, yo necesito como requisito esencial tener un título en que conste la deuda. Título para la ley son, por ejemplo, un cheque, un pagaré, una letra. Si yo tengo un cheque, un pagaré, una letra, voy directo al juicio ejecutivo. Si no tengo nada de esto, yo debo iniciar el juicio ejecutivo con una acción previa, que es la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Son diligencias que el tribunal ordena para crearse un título. Y entre ellas está la más recurrente, porque hay inspección del tribunal, captura de documentos, informes contables, pero la más recurrente, la que más se usa, que la más que me van a escuchar ustedes, es la confesión o la citación a confesión, cualquier cosa, de deuda. Esa es la más recurrente. Esto quiere decir que le van a dejar a usted una notificación a la casa y le dicen que debe concurrir al tribunal dentro de tercer día. Si yo, vamos a borrar esto porque ya lo aprendieron, si frente a eso, a esa confesión de deuda, citación a confesión de deuda, yo tengo tres opciones. Una, ir al tribunal, ¿cierto? Y decir, y reconocer la deuda. Sí, es verdad que yo le debo a este instituto 60 millones de pesos. Listo, por eso queda lista la vía ejecutiva. Se pasa al juicio ejecutivo. Segunda opción, ir al tribunal y decir que no debo. Se frustra la vía ejecutiva. No se puede iniciar el juicio ejecutivo. Y la tercera opción, no ir. Esta, señores, no es una opción. Si yo no voy, es lo mismo que si fuera y le dijera al tribunal que sí debo. Literalmente, nuestra legislación dice que al no ir, se tiene por reconocida la deuda y está listo el título ejecutivo. Entonces, de aquí pasamos inmediatamente al juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo lo único que busca es que se pague la deuda. Entonces, esa obligación de pago se puede ejercer con una acción de remate para pagarse de la deuda. En su caso, ustedes optaron por no ir y por eso que la institución inició el juicio ejecutivo. Ya en el juicio ejecutivo, su abogado muy bien lo hizo, trató de interponer excepciones para salvar del juicio, pero ya era tarde. Y el juicio llegó a sentencia. Y la sentencia acogió la demanda ejecutiva diciendo que los herederos de su marido deben esta suma de dinero que son 36 millones los que cobran acá, 30 y tantos. Diciendo que los herederos le deben esa suma. Tenemos la sentencia que acredita que ustedes deben, que los herederos deben. ¿Dónde cobro lo que los herederos deben? Porque la sentencia dijo, los herederos deben pagar. Ahora falta que esta acción ejecutiva se ejecute sobre los bienes que reciben los herederos del deudor. ¿Qué bienes dejó su marido? La casa. No, la casa dijo usted que está a nombre suyo y es suya. Exacto, claro.
No, tiene minas mi marido. Minas. Minas. Propiedades mineras. Propiedades mineras. Ya, minas se puede. Sí. Dejó minas por ahí. Perdón. Propiedades mineras, sí. Sobre esas propiedades mineras van a poder ejecutar esta deuda, pero no sobre su casa. Y me parece a mí importante leerle con lo que yo le había explicado antes. ¿Se acuerdan lo que estaba explicando acá del beneficio de inventario? Sí. ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Bueno, la sentencia, la cláusula 9ª, dice en alguna de sus partes: no contando en auto manifestaciones positivas de repudiación de la herencia o de la aceptación de la misma con beneficio de inventario. O sea, si usted hubiera aceptado la herencia con beneficio de inventario, solo van a perseguir la deuda hasta lo que usted recibe de herencia. No lo hicieron. Y, tal como lo señala la ley, si usted tampoco, una vez producida el fallecimiento, repudió esa herencia, porque uno puede decir, yo no quiero heredar a esta persona, tampoco lo hizo. No repudió la herencia, no tuvo beneficio de inventario y por lo tanto hereda las deudas de su cónyuge. Pero en todo lo que usted recibe de herencia de él. Esta casa no es parte de su cónyuge, es parte de su patrimonio personal. Cuando le señalan que la casa no puede volver a su patrimonio, estará en lo correcto, porque al tener usted la casa en su patrimonio y al haber recibido la herencia completa de su marido, que está compuesta, ustedes dicen, por estas propiedades mineras, su patrimonio y lo que recibe de su marido de herencia se confunden. Y al confundirse pueden ir sobre todos los bienes que usted tenga en este momento. Creo que acá lo correcto es a lo mejor quedarse con la herencia, o sea, entregar los bienes que tiene o permitir que se ejecute esta sentencia sobre alguna de estas propiedades mineras que tenga su marido. Yo creo que con eso van a pagar esta deuda, podrían pagar esta deuda, y al extinguirse la deuda se extingue también la obligación. Ya no es posible ni la va a salvar el hacer la posesión efectiva porque ya se tuvo por aceptada la herencia. Porque no hizo nada hasta antes que se iniciara el cobro. Sé que el tema es complejo, incluso para explicarlo, pero creo que entiendan ciertos puntos claves. Uno, cuando una persona fallece es importante que hagan la herencia. Se hace la herencia, o sea, se hace la posesión efectiva, es importante que hagan la posesión efectiva. Si no la hacen, se puede presumir que están aceptando el total de la herencia y que la están aceptando sin beneficio inventario. Si uno hace la posesión efectiva, pues debe marcar que es con beneficio inventario, sobre todo si teme que pueden haber deudas que la persigan. Y tercero, que podemos concluir para que lo aprendamos bien, cuando nos llega una citación a confesión de deuda, lo peor que se puede hacer es no ir, porque si uno no va, se tiene por reconocida y el juicio empieza a avanzar. En el caso suyo fue exactamente lo que yo estoy diciendo que hay que hacer, lo que usted no hizo y lo que la tiene en estas circunstancias. Uno, no hicieron la posesión efectiva. Dos, no fueron a la citación de confesión de deuda. Y por eso le afecta este juicio. En la cláusula duodécima de la sentencia dice que se acoge parcialmente la excepción número 7 del artículo 464 del procedimiento civil, ordenándose que la ejecución de lo adeudado, el embargo de lo adeudado, solo podrá continuar por la cuota que a la ejecutada, a usted, le cabe en la herencia de su cónyuge. O sea, el tribunal lo que está diciendo es que puede esta institución perseguir la deuda en el monto que usted reciba como herencia de su marido. La casa no es herencia de su marido, pero no conviene que se confundan los patrimonios. Entonces van a perseguir este monto sobre las pertenencias mineras que su marido dejó como herencia. ¿Está clarito ahí? ¿Me expliqué bien? ¿Se entendió lo que dije? Que es enredado el tema. Sí. ¿No? Pero hasta ahora la tiene muy protegida.
Está súper bien. Y si la persona con la que la protegió es de su confianza, debiera estar tranquila. Entonces quedamos con ese problema afuera. Ya. Tenemos el problema radicado solamente en su relación de pareja. Vamos a pedirle a Luis Hernán Guerra, que es el psicólogo del programa, que pase para que nos cuente un poco. Luis Hernán, tú pudiste conversar con las personas acá, con los señores, especialmente con doña María Teresa Mamá, que la noto que está bastante ensimismada, como un poco oída. Ella está emocionalmente bien. En la cláusula duodécima de la sentencia dice que se acoge parcialmente la excepción número 7 del artículo 464 del procedimiento civil, ordenándose que la ejecución de lo adeudado, el embargo de lo adeudado, solo podrá continuar por la cuota que a la ejecutada, a usted, le cabe en la herencia de su cónyuge. O sea, el tribunal lo que está diciendo es que puede esta institución perseguir la deuda en el monto que usted reciba como herencia de su marido. La casa no es herencia de su marido, pero no conviene que se confundan los patrimonios. Entonces van a perseguir este monto sobre las pertenencias mineras que su marido dejó como herencia. ¿Está clarito ahí? ¿Me expliqué bien? ¿Se entendió lo que dije? Que es enredado el tema. Sí. ¿No? Pero hasta ahora la tiene muy protegida. Está súper bien. Y si la persona con la que la protegió es de su confianza, debiera estar tranquila. Entonces quedamos con ese problema afuera. Ya. Tenemos el problema radicado solamente en su relación de pareja. Vamos a pedirle a Luis Hernán Guerra, que es el psicólogo del programa, que pase para que nos cuente un poco. Luis Hernán, tú pudiste conversar con las personas acá, con los señores, especialmente con doña María Teresa Mamá, que la noto que está bastante ensimismada, como un poco oída. Ella está emocionalmente bien. Más allá de lo emocionalmente bien, conversé con la señora María Teresa y me sucedía que constantemente se le olvidaban un poco las ideas y volvíamos a retomar los temas y está un poco más lenta de pensamiento. Y eso es muy normal desde la situación que me ha contado, que aquí me preocupa mucho que hace 6 años la señora María Teresa no va a su psiquiatra y a su médico y se sigue autodiagnosticando. Y se sigue automedicando. No, eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso, tal como dice Carmen Gloria. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo con los tipos de fármacos que consumimos, tiene que estar asesorado por un especialista. Porque nosotros vamos cambiando, nuestros estados anímicos van cambiando y son muchas veces cíclicos. Entonces nosotros no nos podemos medicar siempre con los mismos fármacos. Porque usted no es la misma de hace 6 años atrás. Usted no es la misma después del duelo de la partida de su marido. Usted no es la misma después de tantos cambios que ha vivido. Entonces, por lo mismo, es que la recomendación número 1, y por su salud, es que vuelva a ir a su psiquiatra. Porque, a ver, y entendemos que la situación económica ha cambiado. Exacto, sí. Y sabemos que la situación económica no es la misma que usted tenía con su marido. No. Pero hoy día, si está en esta situación, señora María Teresa, nos interesa mucho que usted se preocupe de sí misma. Quiero pedirle que pueda usted entender que la situación de su vida y lo que usted, tal como la razón que su hija María Teresa me decía, ya terminó ¿cuántas veces con su pololo, su novio? ¿Cuántas veces antes ha terminado? 2. ¿Cuántas veces? 2. 2. ¿Y por qué volvió estas 2 veces? Será por mi falta de afecto que traigo desde la niñez, no sé. Necesitaba contención de alguna forma. Muy bien. Y eso es el llamado a ustedes como hijos. Que ahí es donde hay una mamá que finalmente toma estas decisiones y estas malas decisiones que nosotros podemos ver, que se relaciona con parejas que no son las adecuadas. Porque necesita contención, necesita cariño, necesita el que estén presente con ella. Entonces, ahí es donde tienes toda la razón. Que lo más probable que usted, señora María Teresa, terminó hace ¿cuánto?
esta relación? ¿Hace una semana? ¿Tú crees que va a volver? Sí. ¿Usted dice que no? No. Y yo digo que sí. Yo digo que no. ¿Y sabe por qué sí? ¿Por qué? Porque usted en este minuto puede estar muy segura de sus decisiones. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en los minutos de soledad? En estos minutos cuando usted vuelve a sentirse sola. Por eso es tan importante el tener este entorno de contención. Tenemos que entender que tu mamá hoy día necesita el hecho de poder estar con su entorno familiar. Lo está. Lo está, pero yo sé que hay que hacer un esfuerzo un poco más. Porque ahí es donde tu mamá hoy día necesita esa contención. Yo sé que cuesta, yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces nuestros padres, y ahí es cuando van creciendo en edad, a veces van cambiando en roles. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que también ser recíprocos con nuestros padres. Si tu mamá y tu papá estuvieron ahí con ustedes para poder criarlos y cuidarlos, es hoy día, cuando nuestros padres crecen, es que nosotros tenemos que devolverle la mano. Por eso es que cuando yo sé lo que te sucede, yo sé que ustedes se cansan, yo sé que incluso van a pelear y te dan muchas veces ganas de tirar la esponja. Pero acuérdate de todas las veces que estuvo ahí tu mamá para poder educarte y poder levantarte. Eso se llama empatía. No te digo que no lo hayan hecho, pero sí hoy día hay que ponerle un poquito más de esfuerzo a eso. Muchas gracias, Lorena. Muchas éxito. gracias. A ver, yo quiero sacarle de la cabeza la preocupación de la casa. ¿Ya? Y sé que ese es un tema complejo que les preocupa a todos ustedes. Sí. Y voy a explicárselo finalmente qué es lo que dice la sentencia al final, para que sepan en qué postura están ahora. Más allá, porque creo que todo lo que expliqué, ojalá se haya entendido, pero sé que es un tema complejo, sé que es un tema que es muy técnico y que a veces cuesta digerirlo incluso para nosotros los abogados. Su abogado, en todo caso, lo hizo muy bien. Hizo todo lo que podía hacer con las herramientas que tenía. Puso todas las excepciones que podía interponer, hizo las alegaciones muy bien. No fue deficiencia del abogado en ningún caso. Lo que fue que llegaron tarde. No llegaron a tiempo. Pero finalmente quedémonos con lo que dice la sentencia al final. Y eso es lo que le voy a explicar, para que vea qué arriesga. La sentencia, lo que implica al final de todo lo que les explicamos, de todo lo que hablamos, la sentencia dice, ¿cómo se llamaba su marido? Ramón. Ramón. Sí. Ya. Ramón dejó un patrimonio a su fallecimiento. Como él estaba casado con separación de bienes, la casa no es parte de su patrimonio, es una guatita. Sino que este patrimonio, según lo que me cuenta la señorita, estaba compuesto por pertenencias mineras. Por minas. ¿Cierto? Aquí está todo el patrimonio de su marido. Eso es todo lo que él dejó. Si hay un auto a nombre de él, también lo dejó. Si hay derechos de agua sobre esas minas, también los dejó. Eso es lo que está acá. Todo lo que tenga que ver con estas pertenencias mineras son parte del patrimonio de él. ¿Cómo sé yo, cómo le digo yo al resto del mundo que solo eso es lo de él? Tramitando la posesión efectiva. En el inventario de inmuebles tienen que poner las pertenencias mineras. Tienen que ponerlas. Y tienen que hacer la posesión efectiva. La sentencia le dice al acreedor, sobre el patrimonio de don Ramón, usted puede perseguir la deuda que él dejó en la porción que le corresponde a la cónyuge. Y a la cónyuge le corresponde el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. Según esa sentencia, el acreedor puede perseguir solo este 25% de los bienes dejados por don Ramón al minuto de su fallecimiento. O sea, el 25% de las pertenencias mineras. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que está persiguiendo o lo que decreta esa sentencia. No toca su casa, no nombra su casa. Nombra solo los bienes dejados por don Ramón y lo que usted debe responder de todos esos bienes. Nada más. Ya. Para que se quede tranquila con ese tema. Ok. Ya. Entonces, respecto a este tema, hay que ir a hacer la posesión efectiva, poner las
pertenencias mineras y esperar a que el acreedor ejecute su sentencia. Hemos cerrado ese tema. Del otro tema, recojo lo que dijo Luis Hernán. Tiene que controlarse con su médico tratante. Aunque sea difícil obtener una hora, aunque se demore, tiene que hacerlo y es urgente, señora, porque su medicación la tiene que determinar un especialista. Y seguramente el estar medicada en la forma indebida en que la está, más dificulta que usted tome decisiones respecto a esta relación que usted misma reconoce que no le está haciendo bien. Nuestra asistente social, Carolina Faunde, también tiene alguna información que le quiere entregar. Carmencita, yo conversé con ambas sobre esta situación y sobre todo con María Teresa respecto de su situación de salud y lo que ella hoy día está viviendo, tanto en la angustia por las deudas como también por su tema personal, por esta relación de conflicto que tuvo con esta persona. Y para eso nosotros nos contactamos con la Municipalidad de Maipú y hablamos con la alcaldesa Cativa Garrigas, que está dispuesta a ayudarla y además dispuso de su equipo social para que tomen contacto con María Teresa e ingrese, ¿no es cierto?, a su tratamiento de salud mental y pueda hacer todo lo que es sus chequeos médicos y de salud, y tanto así también una pensión de vejez que ya le correspondería, porque solo hoy día tiene la pensión de viudez, que son 90.000 pesos, por lo tanto no le alcanza para pagar o costear algún médico particular. Perfecto. O sea, ya está hecha la gestión para que pueda tomar su tratamiento médico. Sí, para que ella pueda encauzar, ¿no es cierto?, su vida y lograr medicarse como corresponde y entrar así a un programa de salud mental que está dispuesto en la Municipalidad de Maipú. Perfecto. Le entregas después los antecedentes a la hija para que puedan ponerse en contacto entonces. Les vaya bien. Muchas gracias, Carolina. Ahora a mí me preocupa, o sea, me queda dando vueltas en la cabeza y yo creo que a la gente igual. O sea, aquí estamos hablando que su papá era dueño de minera, de minas. No tengo idea, hay minas que cuestan millones y hay minas que cuestan $1. Pero averigüen eso, a lo mejor la señora tiene un buen patrimonio, que lo tienen ahí abandonado, y con ese patrimonio puede pagar la deuda que corresponde, seguir viviendo, estar en mejores condiciones y tener a la mamá bien tratada y no a lo que ella disponga en este tipo de medicamentos que son tan complejos. Sí, lo que pasa es que en cuanto a las pertenencias mineras de mi papá, nosotros no tenemos mayor conocimiento. Y las veces que hemos buscado ayuda o cercanos a mi papá que trabajaban en lo mismo, siempre nos dejan ahí. Como, sí, esto se puede vender, no, ahora ya no se puede. Sí puede que haya una opción, no, ahora no, se arrepintieron. Entonces siempre... Así que la gente a veces se confunde, o nosotros hacemos que se confundan malamente. Así como en los médicos, uno sabe que existen los médicos, ¿cierto? Y hay médicos que son cirujanos plásticos, traumatólogos, no sé, gastroenterólogos. Hay una infinidad de especialidades. Y a uno no se le ocurriría operarse la nariz con un médico traumatólogo, por ejemplo, que vea pies, no sé. ¿Cierto? Los abogados es lo mismo. Los abogados, si bien cuando estudiamos la carrera hacemos un barrido por todas las áreas del derecho, uno se va especializando en la práctica en ciertos temas. Y los abogados que conocen derecho de minas son súper especialistas en el tema. Si a mí me pregunta derecho de minas, yo bien honradamente le voy a decir, no tengo idea, sé cosas genéricas, pero no sé el detalle. Si usted está buscando pertenencias mineras que no sabe dónde están inscritas, sabe más o menos en qué sector están, supongo, hay un registro de ello. Y un abogado especialista en el tema va a saber dónde buscar, cómo buscar y va a darle un informe al respecto. A lo mejor le va a costar un poquito más caro que el abogado genérico que encontró en la esquina, pero le va a dar una respuesta certera de qué es lo que puede hacer. Y cuando aquí estamos hablando de un patrimonio que podría llegar a ser muy importante, vale invertir esos pesitos y tener un especialista en el tema. Yo le aconsejo que, uno, este abogado que hizo muy buena esta tramitación, las puede asesorar para hacer la posesión efectiva y para también contactarlas a lo mejor con algún dato o buscar ustedes un abogado especialista en derecho de minas. Y ese abogado es el que le tiene que dar una respuesta respecto al tema de las pertenencias mineras de su padre. Eso lo va a necesitar para incluirlo en la posesión efectiva, porque si no después va a tener que ampliar la posesión efectiva cuando aparezcan más minas. ¿Ya? Y las conexiones ya están hechas, los contactos con la Municipalidad de Maipú, y en eso agradecemos también la gestión que hace nuestro productor David Troncoso.
para que se encargue usted de motivar a su madre. Nuestra asistente social, Carolina Fagundes, le va a entregar los datos con las personas con las que tiene que hablar y cómo ponerse en movimiento. Pero esto lo tiene que hacer alguien acompañándola, porque ella me va a dar la impresión que no está en condiciones de hacerlo sola. Ya, aclarada la situación, entonces, que les vaya bien, iniciar un camino, va a tener harto trabajo que hacer para olvidarse de esta otra persona, dedíquese a esto, ordene esto, para que no le quede ningún cachito a sus hijas, ¿ya? Y con esto cerramos la sesión. Me voy con una sensación de tranquilidad, de paz y esperando que mi mamá acoja bien todo lo que le pedimos. Yo también la voy a acompañar y la voy a apoyar harto, como siempre. No, me quedó todo claro. Ella es muy explícita y realmente muy inteligente. Yo siempre veo su programa y quedé fascinada con todo lo que ella dijo. Sí, por supuesto, sí. Me deja mucho más clara todas las ideas y toda la película de todo lo que tenemos que hacer, los pasos a seguir. Creo que es un gran aporte porque hay cosas que uno ignora, desconoce y por estas pertenencias mineras que yo ni me lo esperaba. Entonces ahora sé que sí vale la pena venir aquí, de todas maneras. Los próximos pasos, primero, yo creo que mi mamá tiene que ver a un psiquiatra y de ahí nos ordenamos con el tema de la casa o viéndolo paralelamente. Muchas gracias.